Intentar cosas nuevas. O sea, creo yo que la vida a veces puede caer en la monotonía, en la repetición, y el antídoto hacia eso es intentar cosas nuevas. O sea, desde tomar una ruta distinta para ir al trabajo, hacer más ejercicio, cambiar el tipo de ejercicio que haces, hablarle a una persona a la que nunca le has hablado, platicar con una persona con la que nunca has platicado, tomar decisiones que nunca has hecho, ponerte ropa que nunca te has puesto, o sea, empezar a cambiar ciertas variables en tu vida para generarle disonancia a tu mente. Y eso va a hacer que le encuentres un nuevo propósito a la vida. También cuidar. Hay una frase que usa mucho Rosalín que me gusta bastante, que es que aquellos que se dejan cuidar dotan de sentido a los cuidadores. Ten una mascota si no vas a tener un hijo, o cuida a algún enfermo, o sea, intenta encontrar sentido en tu vida en esas pequeñas cosas. Eso yo creo que sería la manera de encontrarle un rumbo, una dirección a tu vida, porque no hay sentido de la vida que no te inventes. Entonces, invéntate o encuentra algo. En videos antiguos me preguntaba por qué tenías un teclado MIDI, monitores y básicamente un home studio. ¿Alguna vez la música llamó tu atención? Sí, claro, la música siempre ha llamado mi atención. Llegué a construir, como tú dices, un home studio que hoy en día sigue estando, pero en el otro estudio que está aquí al lado. Y la música siempre me llamó bastante la atención. Me intenté meter al tema musical. Aprendí a tocar algunos instrumentos de terrible manera y no me he clavado mucho en ese tema porque honestamente no tengo un talento natural. Sé que lo puedo trabajar y puedo llegar a un punto decente, pero no tengo un talento natural, y también los demás intereses me acabaron gustando más. Pero la música siempre me interesó y me interesa desde el punto de vista de consumidor, pero también desde el punto de vista de crear música. De hecho, muchos no saben, pero yo en mi carrera universitaria estudié materias también de producción musical, estudié una concentración en la misma y me gusta bastante. De hecho, para los que no sepan, el Creativo 100, por ejemplo, tuvo una sesión con Pepe Madero que grabamos en ese estudio precisamente. Y en los primeros capítulos de Creativo aquí también vino a tocar gente. En los primeros capítulos hay interpretaciones también. El buen Pepe Madero le tocó cantar aquí en el capítulo 8 y la música es algo que siempre me ha gustado desde el punto de vista de consumidor, pero también desde el punto de vista de producción y de todo lo que lo rodea, ¿no? A fin de cuentas la tecnología me apasiona y la música tiene bastante de ello, y el podcast y la música pues no están muy diferentes. O sea, por ejemplo, este micrófono es el que usan muchos artistas para grabar. De hecho lo usó Michael Jackson por muchos años y es un micrófono emblemático, y hoy en día está sumergido en el mundo del podcast. Entonces aproveché ese gusto que tenía por el audio y lo orienté también al podcast, pero nació definitivamente en la música. ¿Cuáles son tus maneras de aprender? O mejor entender eso, ¿qué vas aprendiendo? ¿Cuáles son mis mejores maneras de aprender? Para mí, la mejor manera de aprender, en mi caso, es tomando buenas notas. Y eso fue algo que desde chico empecé a implementar. Me gusta tomar notas que no tengan toda la información que te están presentando, sino que te permitan absorber la suficiente cantidad de información, o que sean lo suficientemente cortas y concisas para que tú puedas acceder a toda la información después. Entonces, para mí las notas son ese elemento clave para poder encontrar un aprendizaje efectivo. ¿Por qué? Porque el tomar buenas notas de cierta manera te fuerza a modularizar la información y guardarla en tu cabeza, y ya generas un proceso de abstracción cuando estás haciendo notas buenas. Si solamente calcas o copias lo que sale en la clase que estás viendo, pues realmente no tienes que hacer ese proceso porque ya lo hicieron por ti, simplemente lo estás copiando. Sin embargo, cuando tú interpretas las cosas y cuentas tu propia versión, ahí hay un proceso cognitivo que creo yo que es bastante beneficioso el día de mañana cuando te intentas acordar de ese aprendizaje. Entonces, hoy en día sigo usando bastante las notas. Ahora que estoy estudiando ajedrez, para mí las notas son clave. O sea, tanto el estudio precisamente de aperturas, lo que hago es que anoto las cosas, intento entender cuáles son las ideas que intenta buscar esa apertura, y ya cuando estoy jugando, practicando, pues me gusta repasar bastante mis notas. Pero yo diría que lo número uno, cuando menos lo que a mí más me sirve, es tomar buenas notas, concisas, cortas, pero tampoco tan cortas en donde no te acuerdes de todo. Es similar a lo que les compartí, por ejemplo, de una idea, de dejar que te embruje, que la tienes que anotar lo suficientemente clara para que te acuerdes después. Con las notas me pasa lo mismo. Tienes que hacer buenas notas para poder aprender y después repetir las cosas, repasar las notas y ponerlo a prueba. También explicar las cosas. Por ejemplo, el formato del podcast me ha ayudado mucho porque cuando leo algo nuevo, lo comparto en un podcast, y eso también genera un proceso de abstracción y de un proceso cognitivo que te hace entender de mejor manera las cosas. Por eso hay muchos maestros que dicen que aprenden más enseñando que leyendo, ¿no? Porque cuando tú intentas platicar algo, pues lo tienes que procesar, y ese procesamiento trae intrínsecamente hablando que tú lo entiendas primero.